La bicicleta no existiría sin la rueda, uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad. La rueda fue ideada hacia el año 3500 antes de nuestra era y gracias a ella el ser humano ha construido algunos de sus artefactos más útiles. Pero a pesar de ser el desarrollo de una rueda, mejor dicho, de dos ruedas, la bicicleta no apareció hasta muchos siglos después. El primer vehículo parecido a una bicicleta se inventó en 1817 por el barón alemán Karl Drais. Fue el velocípedo, máquina andante o draisiana, dos ruedas y un sillín. Los pedales los incorporó el escocés Macmillan en 1839. El cuadro triangular, los ingleses Shergold y Lawson. El también inglés Starley, el sistema de frenos en 1885. Y Dunlop, las cámaras y llantas para las ruedas, en 1889. Hoy, 200 años después de su invención, hay bicicletas de muchos tipos, de carreras, de paseo, de trial, individuales o tándem, manuales y eléctricas, o de cicloturismo. Aunque la bicicleta ha tenido aplicaciones deportivas, laborales y de transporte, el cicloturismo ha sido también una de las prácticas usuales encima de una bici. Se dice que el primero que hizo cicloturismo fue Kirkpatrick Macmillan, el mismo escocés que le puso pedales a una bici. Fue desde su pueblo Quer hasta Glasgow, 109 kilómetros por los campos del sur de Escocia. Pero el primero que organizó rutas en bicicleta a finales del siglo XIX fue un francés, Paul de Vipy, conocido por Velocio. Él fue el inventor en 1888 del término cicloturismo. Eurovelo es una red de 17 rutas cicloturistas de larga distancia, con 80.000 kilómetros de extensión, que une las principales ciudades europeas bajo la marca de la Federación Europea de Ciclistas. La Ruta Eurovelo 1 o Ruta de la Costa Atlántica es en la que participa Extremadura y se extiende a lo largo de 11.150 kilómetros entre el Cabo Norte de Noruega y Camiña, en la costa norte de Portugal. Es una ruta que recorre las costas nórdicas, que atraviesa Escocia e Irlanda y que desde Francia pasa a España y Portugal, visitando paisajes diversos, desde los fiordos del norte a la meseta castellana y la dehesa extremeña, y pasando por numerosos puntos de interés patrimonial e histórico. En España, la ruta Eurovelo 1 entra por Irún y atraviesa varias comunidades autónomas: Navarra, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En su recorrido pasa por varios sitios y ciudades UNESCO como San Millán de la Cogolla, Burgos, Salamanca, Cáceres y Mérida. Eurovelo une pueblos y ciudades de Europa y crea conciencia europea. En Extremadura, Eurovelo entra por Baños de Montemayor y sale por Monesterio. Son 354 kilómetros de ruta cicloturista divididos en 5 etapas que atraviesan 2 ciudades patrimonio de la humanidad y 4 conjuntos histórico-artísticos, además de más de 14 localidades que reúnen más de 75 bienes declarados de interés cultural.
La primera etapa, de 79 kilómetros, arranca cerca de Baños de Montemayor y pasa por Hervás, Aldea Nueva del Camino, Cáparra, Oliva de Plasencia, Carcaboso, Aldehuela del Ejerte, hasta Galisteo cerca de Plasencia. Una buena parte de su trayecto transcurre por una vía verde y pasa por enclaves monumentales de la importancia de las termas romanas de Baños, el Arco de Cáparra y el Palacio Municipal de Plasencia. Además, es una etapa que atraviesa parajes de gran riqueza natural y paisajística. La segunda etapa, de 77 kilómetros, sale de Galisteo y pasa por Grimaldo, Cañaveral, Casar de Cáceres, hasta llegar a Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. El castillo de Grimaldo y el casco medieval de la ciudad de Cáceres son algunos de los numerosos enclaves patrimoniales de esta etapa. Es una etapa que atraviesa el Tajo y entra en la penillanura cacereña. La tercera etapa, de 70 kilómetros, parte de Cáceres y atraviesa Valdesalor, Aldea del Cano, el cruce de las Herrerías, Aljucén y Mérida, Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de las Arguijuelas y el Teatro Romano Emeritense son algunos de los monumentos de esta etapa. En esta etapa se llega al amplio y fértil Valle del Guadiana. La cuarta etapa, de 63 kilómetros, sale de Mérida y pasa por Torremejía, Almendralejo, Villafranca de los Barros y Los Santos de Maimona, hasta llegar a Zafra, conjunto histórico monumental de trazas mudéjares. El Palacio de Lastra en Torremejía y la Plaza Chica de Zafra son algunos de los hitos monumentales de la etapa. Atraviesa la Tierra de Barros, principal zona de producción de vinos de Extremadura. Finalmente, la quinta y última etapa, de 65 kilómetros, parte de Zafra y transita por Puebla de Sancho Pérez, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, patria del pintor Francisco de Zurbarán, y Monesterio, dejando Extremadura por Sierra Morena. Esta etapa atraviesa parte de la dehesa extremeña, cuna del jamón ibérico. Los itinerarios de las rutas Eurovelo deben cumplir ciertos estándares de seguridad y calidad. Eurovelo transita por caminos y carreteras, en su mayoría pavimentadas, con pendientes inferiores al 6%, con tráfico de menos de 1000 vehículos diarios y con un ancho suficiente para que se crucen dos bicicletas. Pero además de estas exigencias en los viales, Eurovelo también recomienda que los municipios por los que pasa y los establecimientos de la ruta cumplan ciertas condiciones. Es imprescindible, entre otras prestaciones, que los establecimientos tengan un sitio seguro donde guardar la bicicleta, enchufes para cargar las bicis eléctricas, lugares para limpiarlas, información sobre la ruta y los servicios disponibles, kit de reparaciones. Los restaurantes y servicios de restauración de los alojamientos deben tener en cuenta que los menús sean adecuados al esfuerzo físico que realizan los cicloturistas, que los horarios de los desayunos estén ajustados a sus ritmos o que haya posibilidad de autoservicio y que existan amarres en el exterior para bicicletas. Además, a lo largo de la ruta debe haber tiendas de bicicletas, talleres de reparación y servicios de transporte y traslado de equipajes y vehículos, además de paneles informativos y señalética direccional de la ruta.
Colaborar para que se cumplan estas condiciones en los lugares por donde pasa la ruta es reconocido con un diploma de municipio Eurovelo, con el que se premia dar visibilidad a la marca Eurovelo, trabajar en pro del desarrollo del cicloturismo y sensibilizar a la población del territorio por donde discurre la ruta para que actúe como embajadora ante los turistas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. En un mundo con la preocupación del cambio climático y con el aumento de la concienciación medioambiental, la bicicleta es un vehículo en boga en las ciudades y cada vez más utilizado para hacer turismo. En Europa se hacen más de 2.200 millones de viajes de bicicleta al año, que suponen un impacto económico de 44.000 millones de euros. De ellos, 20 millones de viajes son turísticos con pernoctación, que suponen 9.000 millones de euros. En España, el impacto económico de los viajes de bicicleta de un día y de las pernoctaciones es de 1.620 millones al año. Cada cicloturista gasta por persona de media 57 euros al día y 439 euros por viaje. De ellos, un 40% se gasta en alojamiento, un 30% en comidas y bebidas y un 30% en compras, transporte y actividades locales. El cicloturismo es una actividad de bajo impacto ambiental que se ha convertido en una modalidad turística en auge. Genera actividades que contribuyen a fijar población con criterios de desarrollo sostenible. Y supone un importante revulsivo económico para zonas rurales con menor grado de desarrollo. El cicloturismo es un turismo verde, tranquilo y responsable, que incentiva la producción y el consumo de productos locales, el reciclaje, la reutilización de infraestructuras en desuso, anima a las empresas locales y favorece la desestacionalización de los flujos turísticos. Además, el cicloturismo propicia también, por emulación, el uso de la bicicleta para la movilidad y el ocio local. La ruta Eurovelo 1 es una oportunidad para el desarrollo sostenible.